La doctora Concepción Sánchez es médico especialista en el área de nefrología. Ella tiene su doctorado en 2021, es profesora del Hospital Universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León desde el 2004 y coordinadora de posgrado de la especialidad de nefrología, siendo miembro del Sistema Nacional de Investigadores del 2021 y practica actualmente pues también, además de la institución, la medicina privada. Le damos la bienvenida a la doctora Concepción Sánchez. Muchas gracias por aceptar estar aquí con nosotros, compartir todo el conocimiento con nuestros pacientes. Y pues bueno, la dejamos con su tema, doctora. Gracias, buenos días a todos, ya casi tardes. Agradezco la invitación, es muy importante hacer hincapié sobre que el riñón e hígado tienen mucho en común y precisamente las infecciones por virus de hepatitis es una de las partes más importantes de las que tenemos que evaluar, de las cuales les voy a hablar en un momento más. En esto vamos a hablar primero un poquito de qué se trata el riñón. Vamos a ver cuáles son las diferentes maneras en que se puede afectar. Aquí estamos viendo una pequeña fotografía de lo que es un riñón y han de decir, bueno, que son esas palabras que menciona, que es glomerular, que es tubular, que es vascular. Nosotros, el riñón es uno de los órganos que tiene mayor perfusión, de los que recibe mayor irrigación en nuestro cuerpo, es uno de los que recibe más del 20%, lo que llamamos gasto cardíaco, o sea, lo que envía el corazón a su parte. Entonces, tenemos que ver que parte de esto tiene que ver con que hay un filtrado, y el filtrado se da por una parte que se llama glomérulo. El glomérulo separa lo que es lo malo de lo bueno, de lo que obtenemos de la comida, de lo que ocurre en nuestra circulación, ¿verdad? Se va a eliminar. ¿Y en qué forma se elimina? Se elimina como orina. Entonces, una de las partes que más afectan los virus de la hepatitis es precisamente el glomérulo, uno de los que se ven más afectados, y vamos a ver diferentes enfermedades. Una de estas es la llamada síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico se caracteriza por perder proteínas. Las proteínas no se deben de perder en nuestro organismo, o sea, siempre las debemos de retener porque es parte de lo que nos da la alimentación, ¿verdad? Y es lo que se da en trabajo a nuestro organismo, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando se pierden proteínas? Nuestro cuerpo lo refleja de una manera que es hincharse, o sea, empezamos a retener líquidos, ¿verdad? Y lo podemos ver en las fotos que vemos ahí en la pantalla, ¿verdad? Que vemos en la diapositiva, donde vemos lo que es una persona hinchada. Ahí estamos viendo solamente lo que es un pie hinchado, ¿verdad? Pero incluso la persona se puede hinchar en su totalidad, ¿verdad? O se hincha de su abdomen, de sus brazos, de su cara, que es una de las partes donde más se manifiesta, ¿verdad? Otro de los síntomas que podemos ver cuando está presente este llamado síndrome nefrótico es la presencia de espuma en la orina. O sea, normalmente, a veces los varones, ¿verdad? Que sale a cierta velocidad la orina, ¿verdad? Bueno, se puede formar un poquito de espuma, pero aquí estamos hablando de que esta parece una gran cantidad de espuma, como si fuera jabón prácticamente, ¿verdad? Es un dato indirecto, no siempre indica pérdida de proteínas, ¿verdad? Pero es uno de los datos que a veces podemos ver cuando está presente esta alteración llamada síndrome nefrótico. Otras alteraciones son menos específicas, como la fatiga o lo que llamamos ataque al estado general. O sea, la persona se siente cansada, camina a lo mejor 1 o 2 cuadras, ¿verdad? Ya está de estar caminando 1 kilómetro, ¿verdad? Por ejemplo, va a caminar menos cantidad y ya siente cansancio, ¿verdad? Es uno de los datos que podemos tener, son muy inespecíficos, como les menciono. Y también otro de los datos de que si va a hacerse análisis de sangre, pues a lo mejor el colesterol puede estar elevado. Es uno de los datos característicos de este llamado síndrome nefrótico. El colesterol se va a valores muy altos. No estamos hablando solamente del valor límite que varía de laboratorio, ¿verdad? Que puede ser de 180 a 200, ¿verdad? No, o sea, pueden tener 500 de colesterol, por ejemplo. O sea, se va a valores muy elevados. Son algunas de las características que vemos de este llamado síndrome nefrótico. Esta es una de las presentaciones más habituales que vemos en afección de riñón. Otra va a ser el llamado síndrome nefrítico, en el cual también se va a caracterizar por la presencia del edema o hinchazón. O sea, la persona también se puede hinchar, pero aquí vamos a ver otras alteraciones que son un poco más severas, como la presencia de elevación de la presión arterial. O sea, la persona a lo mejor no era hipertensa y empieza a comenzar a presentar hipertensión arterial.
Aparte, puede haber la presencia de sangre en orina, en la llamada hematuria microscópica. O sea, ¿qué significa esto? Que la sangre solamente la vamos a ver en un examen de orina, ¿verdad? En el sedimento urinario vamos a ver la presencia de eritrocitos, pero también podemos ver sangre en lo que llamamos macroscópico, ¿verdad? Donde vemos una orina roja, ¿verdad? Que eso es algo que llama la atención, ¿verdad? Que no es normal. Otra de las alteraciones que presentamos, y por lo cual menciono que es un poco más severa, es la disminución de la función de los riñones. Esa es una de las alteraciones más graves, ¿verdad? Porque significa que poco a poco va a ir perdiendo su funcionalidad. Los riñones no siempre funcionan a un 100%. Va a depender mucho de la edad de cada persona y es algo que yo siempre le pongo mucho hincapié a mis pacientes, ¿verdad? Porque esperan que, por ejemplo, una persona de 70 años tenga una función del 100% de los riñones. No ocurre así. O sea, todos vamos perdiendo algo de función del riñón con el paso de los años, sobre todo a partir de los 40 años, es donde ya comenzamos a tener un descenso paulatino de su funcionamiento. Entonces, si por ejemplo tengo una persona de 40 años que a lo mejor está cerca del 95% o 100% de la función de los riñones, pues a joven ellos les va a funcionar un 60 o un 50%, que no es nada normal, ¿verdad? O sea, estamos viendo una disminución de la función del riñón, ¿verdad? Y eso es uno de los datos de más alarma que debemos de tener. Y otro de los datos todavía más inespecíficos, ¿verdad? Pues también es el malestar general, la fatiga, el cansancio, ¿verdad? Que son datos muy inespecíficos. Cuando hay mucha pérdida de la función del riñón, incluso la persona pues puede tener náuseas, vómitos, que ya son datos muy severos de que hay una afección muy grave al riñón, ¿verdad? Estos son las dos entidades más frecuentes que vemos dentro de la afección al riñón por los virus de hepatitis, ¿verdad? Que ahorita lo mencioné un poquito adelante, pero quiero hacer hincapié en una de las alteraciones también que vemos más frecuentemente, que es la hemodiálisis. Y no de que el virus de hepatitis nos cause hemodiálisis, sino de la contaminación que ocurre, que puede ocurrir dentro de las unidades de hemodiálisis. Y aquí hay que poner mucha atención. Han cambiado en los últimos años las maneras de checar a las diferentes unidades de hemodiálisis, pero antes era muy frecuente que pudiera haber una afección, de tomar la infección. ¿Por qué? Porque se manipula sangre. Hemodiálisis significa que tengo que extraer la sangre de un paciente para pasar a través de un filtro sintético. ¿Por qué? Porque sus riñones no funcionan, entonces pasa a través de un filtro sintético y esto va a ayudarnos a sacar las toxinas de las personas, ¿verdad? Actualmente, lo que dice la normatividad mexicana es que debemos de tomar pruebas de hepatitis cada 4 meses, ¿verdad? Para hepatitis B y para hepatitis C en la unidad de hemodiálisis porque se maneja sangre, y pruebas del virus de la inmunodeficiencia humana, o sea, el virus de SIDA, lo debemos de tomar cada 6 meses, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la normatividad para evitar la contaminación dentro de las unidades de hemodiálisis. Lo bueno es de que actualmente, gracias a esas regulaciones, ya no vemos contaminación por virus de hepatitis, porque estos sobreviven mucho en las superficies, sobreviven más que el virus de SIDA incluso, ¿verdad? Y eso da que pueda haber contaminación. El tipo, cuando tenemos afección a nivel del riñón, ¿verdad? Por el virus y sospechamos que haya esto, la manera en que obtenemos el diagnóstico es tomando una pequeña muestra de riñón. Y esto se obtiene por un procedimiento que se llama biopsia de riñón, donde la persona, como lo pueden ver ahí en la imagen, está boca abajo, obviamente está bajo cierto grado de anestesia, y se introduce una aguja por medio de la cual se obtienen pedacitos de riñón, los cuales se mandan a analizar por el experto en patología, ¿verdad? El cual nos va a decir cuál es el diagnóstico y qué es lo que está presente, ¿verdad? Que son diferentes tipos de afecciones, donde de acuerdo al tipo de virus de hepatitis que tenemos, lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a ver muchos nombres, ¿verdad? Que no es el caso de ver de esta presentación, ¿verdad? Pero vemos ahí lo que dicen hepatitis B, por ejemplo, nefropatía membranosa. Esta se caracteriza de un síndrome nefrótico, que fue uno de los que mencionamos al principio, y la hepatitis C, una glomerulonefritis membrano proliferativa más crioglobulinemia. Esa es una tipo de presentación de síndrome nefrítico, o sea, es más severa la afección por virus de hepatitis C, en otras palabras, ¿verdad? La membranosa no se pierde tanto función del riñón, se pierden muchas proteínas, pero no tanto función del riñón. Entonces, aquí hablamos un poquito sobre estas
alteraciones, ¿verdad?, que encontramos. Y como podemos ver, incluso hay suplementos especiales. Esta es una revista de nefrología donde se habla sobre hígado y riñón. Este es del año 2013, ¿verdad? Pero es algo que vemos año con año, ¿verdad? Y donde hepatólogos y nefrólogos estamos actuando siempre en forma activa. Entonces, muchas gracias y adelante con el tema. Okay.